Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 2 de matemática de primer año de bachillerato. Esta unidad se titula Operaciones con polinomios y números complejos. Bien, vamos entonces, ya me pasé. Bien, vamos a seguir trabajando con la lección número 1 titulada Productos notables y factorización. Mi nombre es José Amílcar Urias López. Este día vamos a trabajar con la clase 1.10 titulada Factorización de polinomios de la forma x cuadrado más a más b factor de x más ab. Ok, precisamente el indicador de logro dice que factoricemos trinomios de la forma x cuadrado más a más b por x más ab en el producto notable a más b por x más a por x más b. Ok. El problema inicial nos dice factoriza los siguientes polinomios de la forma x más a factor de x más b. Entonces si la expresión es x más a o factor de x más b, eso sería x cuadrado más a más b factor de x más a b. Ok, tenemos el primero que hay que trabajar sería factorizar x al cuadrado más 10x más 16 y y cuadrado menos y menos 20. Factorizar, como habrán recordado de la escuela básica, significa escribir el polinomio como producto de sus factores primos, pero en la parte algebraica. Entonces hay diferentes metodologías y en este caso vamos a comenzar con estos. Entonces, para la solución de factorizar en este caso el literal a, la idea es que se pueda factorizar de la forma x más a factor de x más b. Deben buscarse dos números cuya suma sea igual a 10 y a ver si me da el puntero. No quiero ver, no quiero que me dé otro. Vale, entonces la idea es que esta expresión hay que conseguir dos números cuya suma sea 10 y esos dos números al multiplicarlos da 16. Entonces trabajamos con los factores de ese número. Entonces trabajamos el número en término independiente, que es 10 y 6, sacándole mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4, mitad de 4 que es 2, mitad de 2 que es 1. Ahora, cuando ya tenemos los factores, pues hay que hacer la tablita y buscar las parejas. Nosotros, en este caso, como todos son positivos, vamos a comenzar con 1 y 16. 1 y 16. Entonces 1 por 16 da 16 y si lo sumamos nos da 17. Pues no nos pega. Vamos al siguiente, tomamos ahora 2 y los otros tres factores, 2 por 8. 2 por 8, 16, y si lo sumas da 10. Precisamente como al sumar nos da 10, pues hasta ahí terminamos y ya tenemos los números. Los números que vamos a usar son 2 y 8. Entonces seguimos este proceso. Entonces luego A vale 2 y B vale
8 y escribimos A vale 2 y B vale 8. Los escribimos. ¿No? De suerte que nos queda A vale 2 y B vale 8. Y ahí termina el proceso. Entonces la factorización, lo complejo a veces está en conseguir esa pareja de números. Entonces yo recomiendo que se descompongan sus factores primos y luego se comience desde el más pequeño hasta llegar hasta que nos llegue. Es decir, aquí sería, por ejemplo, si no nos hubiera dado ahí, el siguiente número que podemos asociar es 2 por 2, 4, entonces nos quedaría 4 por 4. Y básicamente, como son positivos, sería el otro par de números. 4 por 4 es 16 y 4 más 4 sería 8, pero no nos pegaría aquí. Bien, vamos ahora al segundo ejemplo. Entonces, para el problema B, que dice y cuadrado menos y menos 20, hay que conseguir siempre, igual que los dos números multiplicados de 20, y esos dos números, perdón, que multiplicados de menos 20, y esos dos números al sumarse algebraicamente no den menos 1. Entonces, un detalle, para que los números al sumar no den menos 1 significa que el mayor debe ser el negativo y el menor positivo. Entonces, y para que nos dé negativo el producto de los dos números, definitivamente debe haber un positivo y un negativo. Entonces, trabajamos eso. 20, mitad de 20 que es 10, mitad de 10 que es 5, quinta de 5 que es 1. Entonces, ahora el análisis sería, comenzamos desde el más pequeño. Como les decía, como necesito que la diferencia sea negativa, significa que el mayor va a ser el positivo. Entonces, bajo ese criterio yo trabajo 1 y 20, 1 y 20, y digo 1 por menos 20 es menos 20, satisface el menos 20, pero al hacer la diferencia me da menos 19, por lo tanto eso no es. Luego el siguiente número sería 2, 2 y 2 por 5 que es 10. Entonces, como uno positivo es el menor y el mayor sería el negativo. Entonces 2 por menos 10 es menos 20 y 2 menos 10 es menos 8. Y tengo menos 1, por lo tanto tampoco es. Luego sigo a los factores primos que ya tengo. Ahora, como ya usé 2, ahora los asocio 2 por 2, esto es 4. Y el otro factor que me queda es 5. Entonces, con lo cual 5 es negativo porque el mayor debe ser es negativo. Entonces 4 por menos 5 es menos 20 y 4 menos 5 da menos 1. Precisamente eso es lo que andaba buscando. Entonces se satisface las dos condiciones. Inmediatamente venimos y escribimos como esto es y cuadrado, y más 4 factor de y menos 5. Y ahí terminaría el proceso cuando ya se encuentran los números. A vale 4, B vale menos 5, y entonces y cuadrado menos y menos 20 sería y más el numerito que hemos conseguido, factor de y menos 5, que es el otro numerito. Entonces la idea aquí es descomponer el número de término independiente y asociar los factores para ir en orden desde el más pequeño hasta el más grande, respetando si la suma es positiva o es negativa. Si aquí fuese más, entonces tendría que poner los signos negativos al número menor para que la suma me diera positiva, y al final sería, si aquí fuese más, perdón, aquí nos quedaría menos 4 y 5 positivo. Entonces es sumamente sencillo y práctico. Espero que lo vayamos entendiendo. Ok, eso sería todo en cuanto a la solución y a la explicación del literal B. Si se difiere un poquito de cómo lo plantean en el libro de texto, no se preocupen. Esta es la forma de cómo deberían entenderlo. Bien, vamos a la conclusión. Para poder factorizar un trinomio en el producto notable
x más b factor de x más a factor de x más b, debe verificarse que dentro de los términos del trinomio se encuentre x cuadrado, otro término con variable x y el otro sin la variable. Ese llamamos término independiente, bueno, que no se ve la variable porque la variable tiene exponente 0 y el exponente 0 hace que eso se haga 1. Sean m y n números positivos, si el trinomio es x al cuadrado más mx más n, entonces se buscan dos números positivos cuyo producto sea n y cuya suma sea m. Si el trinomio es de esta forma, x cuadrado menos mx más n, entonces se buscan dos números negativos cuyo producto sea n y la suma sea menos n. O sea, si aquí es negativo, el coeficiente del lineal es negativo y el término independiente es positivo, significa que los dos números van a ser negativos, porque para que dé positivo tiene que ser menos por menos o más por menos. Bien, okay. Si el trinomio x cuadrado más mx menos n o x cuadrado menos mx menos n, entonces se buscan dos números, uno positivo y el otro negativo, cuyo producto sea menos n y cuya suma sea m o mn o menos m según sea el caso, respetando las leyes de los signos, como les decía en el ejemplo. Ok, veamos los problemas. Entonces, factorizar los siguientes polinomios. Buscar en este, por ejemplo, buscar los números que multiplicados en 6 y sumados en 7. Entonces, acuérdense, se comienza por el más pequeño de los factores y el más pequeño de todos los factores es 1. Bien, solo eso le daré de clave en este. Dos números multiplicados en 14 y la diferencia sea un número negativo. Significa que los dos deben ser negativos, porque menos por menos da más y le da 14. Bueno, y así sucesivamente hay que aplicar los signos, buscar los factores del término independiente y asociarlos para que la suma o la diferencia nos dé el coeficiente del término lineal, porque el cuadrático en esta clase debe tener coeficiente 1 para poder trabajar con este método en este caso. ¿Okay? Hasta aquí llegamos. Nos vemos en la siguiente. Vamos a seguir viendo los tutoriales de la siguiente sesión de clase. Hasta la próxima clase.